Minicucci, transformando espacios, presenta Enlace con Yadira. Bien, señores, ya estamos de regreso con todos ustedes y qué bueno que continúan con nosotros enlazados. Me siento más que satisfecha, muy pero muy complacida de contar con la presencia del ingeniero Vladimir Rodríguez. Él es un especialista en diseño, estructura sismo resistente. Es egresado de la Universidad Católica Madre y Maestra, tanto a nivel de grado como de maestría. Es docente en el área de ingeniería de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Recinto Santiago específicamente. Me digo, ingeniero, que me siento más que complacida de traer a usted y con los temas que son del interés de nuestro público, porque realmente siempre vivimos en una zona sísmica, mas sin embargo no nos hemos preparado. Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a usted, a todo su público que día tras día pues siempre demuestran ese afecto, ese cariño para Puerto Plata y todas las personas que aquí habitamos. Con el ingeniero Rodríguez, ya habíamos estado con él en otra entrega, pero lo traemos cuando tiembla la tierra o se siente, pero no esperemos que tiemble, sino vamos preparándonos. En esta ocasión, la República Dominicana ha creado reglamentos para la construcción de estructuras sismorresistentes, pero quisiera que el ingeniero me hiciera un esbozo acerca de esos terremotos que hemos tenido a nivel de la República Dominicana, como una breve reseña. Bien, bueno, cabe destacar primero, buenas noches nuevamente, cabe destacar que primero la definición de lo que es un terremoto. Es cierto. Muchas personas quizás, bueno, un terremoto, un temblor de tierra, que una sacudida sísmica. Lo primero que tenemos que entender que un terremoto es una sacudida violenta de la tierra, la cual puede ser provocada, por ejemplo, ya sea por cavernas internas a lo largo de la superficie, de la parte interna de la tierra, puede estar provocada incluso hasta por explosiones, pero desde el punto de vista de la ingeniería civil, del marco de la ingeniería civil, lo que más nos interesa son las que parten a partir de las placas tectónicas, los desplazamientos que van acumulando año tras año, segundo a segundo, las placas tectónicas. Entonces, cuando ocurre un movimiento brusco de las placas tectónicas, es donde aquí a nivel de la superficie nosotros lo sentimos y lo traducimos con el nombre de terremoto. Terremoto, movimiento de tierra, temblor de tierra, como queramos llamar. Ya a partir de ahí va a depender de la magnitud del terremoto, de los daños que puede ocasionar en la superficie, en nuestras estructuras. Y nosotros como diseñadores especializados en el área del diseño estructural sismoresistente, pues nos enfocamos básicamente en eso, en el comportamiento dinámico que puede tener una estructura al momento de verse sacudida a través de las ondas sísmicas. Qué bien. Entonces, si hablamos acerca de esa trayectoria de nuestro país en términos de los terremotos, ¿qué pudiésemos decir? ¿Cuál ha sido Bueno, para que tengamos una idea, o sea, lo primero es que nuestro país, la ciudad de Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, la circundan 14 fallas geológicas. Y ahí vemos imágenes en pantalla de terremotos que han pasado tanto aquí en el país. Me gustaría que el señor director en su momento enfoque... Vamos aquí, señor director, acá. Ok, ahí estamos observando consecuencias de terremotos. Pero para que tengamos una idea de lo que son las ocurrencias dinámicas, de lo que es tan grave es un terremoto, vamos a hacer una breve reseña de los diferentes terremotos que han pasado aquí en el país, en la isla de Santo Domingo. Vemos en pantalla, estamos viendo los antecedentes en este momento. Por ejemplo, ahí vamos viendo desde el año 1565, donde ocurre un terremoto, un fuerte terremoto que destruye la ciudad de Santiago, La Vega, ocasionando grandes daños aquí en Puerto Plata. Luego, para el año 1614, ocurre un terremoto significativo en Santo Domingo, de magnitud considerada, y hubo réplica por 42 días. Para el año 1673, un sismo sacude la ciudad también de Santo Domingo, mueren 24 personas.
y en la ciudad queda en ruinas por réplica de 40 días. Luego también vemos para el año 1691, donde un sismo de magnitud 10 destruye nuevamente Asua y provoca grandes daños a nivel de la ciudad capital, Santo Domingo. Luego para el año 1751, nuevamente en Asua, año 1761, nuevamente Asua fue tocada por un terremoto. Para el año 46 vemos que un terremoto de 8.1 en el nordeste del país causa grandes daños en la costa norte, específicamente en la provincia de Nagua. Luego para el año 1962 un sismo de 6,5 grados se sintió en toda la isla, afectando mayormente a la provincia de Ocoa. En el año 1984 ocurre un terremoto de 6.4 grados y también pues afecta a la ciudad de Santo Domingo, específicamente el sureste de Ocoa. Más adelante, ahí donde caemos, en el año 2003, que donde todos tuvimos la experiencia, o la gran mayoría tuvimos la experiencia de vivir ese registro que se manifestó en la ciudad de Puerto Plata, un terremoto de aproximadamente 6.4 bajo la escala de magnitud momento. Que ahí el señor director tenía en pantalla unas imágenes. Exacto. Que fue del terremoto en Puerto Plata, el pasado 2003. En el año 2003. 2003, que no podemos olvidar. No podemos, realmente fue algo, una experiencia pues bastante difícil para nosotros los puertoplateños, donde pudimos experimentar un terremoto que duró aproximadamente 45 segundos. O sea, imagínense el movimiento de la Tierra bajo la magnitud que vivimos, 6,4, 45 segundos, sacudida sísmica. Gracias a Dios los daños no fueron tan grandes, obviamente porque un terremoto de 6,4 no se considera desde el punto de vista de la ingeniería estructural como un terremoto catastrófico. Ya terremoto por encima de una magnitud 7, ahí sí entra ya en el campo de la ingeniería estructural. Uno empieza a estudiar los elementos estructurales, donde uno debe de cubrirse, donde uno debe proteger los elementos, tanto viga, columna, las losas, etcétera. Ingeniero, hablando de lo que ocurrió en Haití, ya que compartimos el territorio, ¿por qué hubo tanta devastación en Haití? Ok, si nosotros comparamos un terremoto, por ejemplo, de magnitud 6 con un terremoto de magnitud 7, de Haití fue de 7,1, el de Puerto Plata fue de 6.4. Vamos a decir, un terremoto de magnitud 7 comparado con un terremoto de magnitud 6, un terremoto de magnitud 7 comparado con un terremoto de magnitud 6, es 10 veces más fuerte. Estas imágenes son de Haití. Exactamente, esas imágenes que estamos viendo en pantalla son del terremoto que ocurrió en Haití en el año 2010, aproximadamente cerca de las 5 de la tarde. Para que entendamos una idea, entonces decíamos ahorita que un terremoto de magnitud 7 es 10 veces más fuerte que un terremoto de magnitud 6. Y un terremoto de magnitud 8 es 100 veces más fuerte de un terremoto de magnitud 6. ¿Y por qué esas intensidades así? Porque la intensidad de medida de los terremotos es logarítmica. Más sin embargo, por ejemplo, la energía que libera un terremoto de magnitud 7 respecto a un terremoto de magnitud 6 es 31.62 veces mayor. O sea, que el terremoto que ocurrió en Haití, si lo comparamos con el terremoto que nosotros vivimos en el año 2003, fue de una intensidad 10 veces más fuerte. Y también hay otros parámetros que desde el punto de vista de la ingeniería y de la geología que van de la mano, también va a depender de la distancia de donde ocurre la falla a la ciudad más próxima. En este caso, la distancia que ocurrió de Puerto Príncipe fue bastante cercana, fue de apenas 23 kilómetros. Y aparte, ese es el epicentro, como lo que conocemos como epicentro. Desde el punto de vista de la ingeniería estructural, también hay otro parámetro que uno toma en cuenta, que es a la profundidad que ocurre la falla. Aparte de la distancia horizontal, también interesa la distancia vertical. O sea, la profundidad en que pueda ocurrir. Exactamente. En el caso del fenómeno natural que ocurrió en Haití, la profundidad fue de apenas 13 kilómetros. Fue bastante superficial. Por eso se sintió de una magnitud tan fuerte. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a investigar los terremotos que ocurrieron en el día de hoy, en esta semana, por ejemplo, aparte de la magnitud del terremoto, nos interesa a qué profundidad ocurrió. En el caso de Haití, por ejemplo, decíamos que ocurrió una profundidad de 17 kilómetros. Desde el punto de vista de la geología, terremotos que ocurran sobre los 70 kilómetros de profundidad no afectan la superficie. O sea, puede ocurrir un terremoto de magnitud 9, magnitud 10 a 80 kilómetros y arriba no afecta, porque es bastante profundo. Excelente.
Entonces, ante esta historia que usted acaba de plantear de terremotos, de sismos que ha ocurrido en la República Dominicana, ¿está preparado el país hasta cierto punto en lo que pudiese estar preparado relativo a lo que es enfrentar este fenómeno natural? Ok, muy buena pregunta. Cabe destacar que el país, vamos a decir entre comillas, siempre ha contado con un reglamento. El primer reglamento de análisis y diseño sísmico, el primer reglamento de construcción que tuvo el país data del año 1931. Luego del año 1931 para el año 1944 fue entonces renovado un poquito lo que es el código. Para ese entonces solamente se consideraba el viento como única acción accidental. Luego, para el año 1979, entra un código provisional sísmico, donde se data ciertos parámetros, obviamente adaptados a la fecha, estamos hablando del año 1979, donde en el país no contaba ni siquiera, o sea, con ciertos recursos para evaluar la zona, qué tan vulnerables podrían ser las edificaciones que fundamos en nuestro territorio, etcétera. Ahora, ya luego, para el año 2011, precisamente el 1 de agosto, entró en vigencia lo que actualmente es el nuevo reglamento de análisis y diseño sismo resistente de la República Dominicana. Ahí entonces ya empezamos a competir a nivel internacional con parámetros que se están utilizando no solamente aquí, sino también en los Estados Unidos, en México, en Perú, en Chile. En el caso de Chile, que tiene una experiencia sísmica bastante, una experiencia bastante larga. O sea, en Chile cada 10 años data un terremoto de gran magnitud. Por eso que nosotros acá, cada momento escuchamos que hubo un terremoto de Chile de 8, un terremoto de Chile de 7. Allá cada 10 años ocurre un terremoto de una magnitud significativa. Si vimos ahorita el recuento de la cantidad de terremotos que han ocurrido en el país, desde el año 1573, que es donde data el primer registro de terremotos, vemos que tenemos un promedio de cada 50 años de un terremoto de cierta magnitud. Entonces nosotros realmente estamos técnicamente pasados los 50 años. Por ende, nosotros tenemos que preocuparnos un poquito más, porque al tiempo en que la Tierra dura más tiempo para disipar energía a través del terremoto, la Tierra disipa energía, pero mientras más tiempo dura, pues la magnitud se hace más constante, más fuerte. Se supone que estamos esperando un terremoto por encima de 7.5, 7.5 a 8.5. O sea, eso es lo que se proyecta. Eso es lo que se proyecta, eso es lo que se está proyectando, incluso estamos trabajando para ello, o sea, estamos trabajando para enfrentarnos a eso. Bueno, ingeniero, tenemos que irnos a una pausa, pero dejo acá la intención de que podamos conocer cuál es la metodología de evaluación de la vulnerabilidad de las edificaciones. Es cierto que la intensidad del terremoto, que si fue muy profundo, que cómo se movieron, cómo fueron esas ondas sísmicas, pero las edificaciones también tienen que ver para tomar en cuenta la prevención. ¿Cómo se evalúa? Decía el ingeniero Vladimir Rodríguez, que hoy está con nosotros, especialista en construcción sismo resistente, que ya por los comportamientos y la historia en la República Dominicana de terremotos, ya se espera un gran terremoto de más de 7 puntos de intensidad. Realmente estamos hablando de esto y siempre hay que buscar la manera de prever y de asimilar como parte de una cultura de que estamos expuestos a estos movimientos. Cuando fuimos a la pausa, le preguntamos al ingeniero, y es ahí donde tenemos que prestar atención, de cuál es la metodología para evaluar estas intensidades o la resistencia que deben tener las estructuras ante estos movimientos. Exactamente, decíamos fuera del aire, que nuestro país tiene un promedio de cada 50 años la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud. Por ejemplo, para el año 1946, decimos ahorita que nuestro país fue sacudido por un terremoto de 8.1, pero más adelante en ese sentido fue sacudido por un terremoto de 6.5, y posterior a eso, luego en el 84, un terremoto ya por Ocoa de 6.4, pero se está esperando, es la falla septentrional, que tiene años y años acumulando energía, y el problema es que mientras más años dura acumulando, pues lamentablemente a la sacudida va a experimentar una magnitud más fuerte. Bueno, hablando de eso, en el año 2003 había cierta discrepancia si había sido el movimiento de la falla septentrional que compartimos o
si era la falla de Camus. ¿Y Exacto. cuáles son las otras fallas que nosotros Bueno, según tenemos? los últimos informes que nos llegaron, fue una de las ramificaciones de la falla de Camus. Se entendía principalmente que era la septentrional, pero no, luego de unos estudios se concluyó, fueron que unas ramificaciones de la falla de Camus fue lo que ocasionaron el movimiento telúrico que experimentamos en el año 2003. Cuando hablamos de esos movimientos, usted explicaba, y el señor director estaba pasando unas imágenes de esos movimientos de las... ahí está, viene para que más o menos la gente tenga una idea. Por ejemplo, cuando ocurrió eso, yo estaba acostada, como mucha gente en ese momento, y sentía que me sacudían de arriba para abajo, y horizontal y vertical. Exacto. Recordarlo todavía me da temor, pero hay que decirlo. Exactamente. Cuéntenos, ingeniero. Bueno, ahí estamos viendo un video de lo que ocurre en el interior de la Tierra. Bueno, ahí vemos imágenes catastróficas de ya lo que ocurre en la superficie, que son ya los temores de nosotros y a los cuales nosotros nos enfrentamos. Es una realidad que tenemos y que tenemos que compartir con nuestra vida aquí en la Tierra. Estamos aquí en la Tierra y lamentablemente pues tenemos estos fenómenos con los cuales nosotros tenemos que tratar de mitigar un poquito. Bien, hay dos cosas. Hablábamos de cómo evaluar la vulnerabilidad de nuestras edificaciones y otra es, ya entraría ahí, cómo debemos realmente preparar para construir con sismo resistencia. Okay. Ahí están los movimientos, ahora se están Exactamente. Ok. Cabe destacar, por ejemplo, que el nuevo reglamento de análisis y diseño sísmico obliga a que todas las estructuras nuevas, primeramente, sean diseñadas bajo este nuevo reglamento. Y las estructuras viejas deben de ser, por lo menos, evaluadas para ver qué tan vulnerables son ante los nuevos parámetros que estamos tomando de diseño. Bueno, si por ejemplo hay un proyecto que ya está construido, lo que uno hace como estructuralista, que manda a escanear el proyecto. Cuando digo escanear, existen aparatos ya donde uno puede chequear a ver la cantidad de acero que tiene, el diámetro de la barra de acero. Uno trae muestra del hormigón, lo manda a romper al laboratorio para ver el esfuerzo. Una especie de radiografía. Exactamente, lo mismo que hacen los doctores en allá en su consultorio, nosotros lo hacemos a nivel de ingeniería. Oye, ¿cómo si ya está construida? Pueden definir verdaderamente si tiene algún tipo de vulnerabilidad. Miren qué interesante, como si fuera una especie de radiografía, se le hace su edificación para que lo entendamos bien, estamos a tiempo. Exacto, y ya con esos resultados de lo que fue construido la edificación, entonces uno viene a nivel ya de diseño, uno modela el proyecto y ve qué tan vulnerable es. Entonces, en caso de que requiera algún refuerzo, pues ya uno lo estudia para adaptarlo a lo que es el nuevo código sísmico. Mire, ingeniero y el público, la verdad es que cuando vamos a construir, uno siempre dice que me salga económico y esos materiales tan caros, ¿qué error tan grande cuando miramos esas consecuencias? Eso es la primera idea del cliente. Ahora, luego que construye, está bien, dice, caramba, me salió cara, pero está seguro. ¡Wow, qué bien! Porque es como uno le dice muchas veces a los clientes, imagínate que, por ejemplo, tú las construyas y tú estés fuera de la ciudad y tus hijos estén ahí. Te llaman que ocurrió un terremoto en Puerto Plata. Entonces, tú estarías muy seguro, sabiendo que tú construiste bien, que tu construcción fue construida de una manera correcta. Entonces, tú estás intranquilo, pensando qué ocurrió, te llaman, no pasó nada, entonces ahí tú dices, mi inversión está segura. Entonces, la idea de esto realmente es asegurar... la cultura de la pobreza. La cultura de la pobreza. Bueno, él, como le dije yo una vez a un cliente, él quería diseñar un edificio de X cantidad de metros cuadrados, pero tenía la duda, mira, que sale un poquito costoso, que aquello. Realmente, el costo de un diseño sismoresistente, o sea, en la construcción, traducido a dinero, ronda quizá entre un 15 hasta un 20%, a diferencia de lo que mal hacíamos anteriormente. O sea, lo que hacíamos no estaba correcto. Entonces, ahora lo que hicimos fue corregir lo que no estaba bien. Entonces, obviamente, los clientes sienten una cierta diferencia, pero esa cierta diferencia va a beneficio de ellos porque van a tener un proyecto más seguro. Entonces, como yo le dije a él, ok, si tú entiendes que este proyecto, vamos a decir que tiene 3.000 metros cuadrados de construcción, tú no tienes la cantidad suficiente de dinero, en vez de pellizcar la calidad del proyecto, vamos a disminuir la cantidad de metros. Excelente. Si tú no tienes para construir 3.000 metros cuadrados, vamos a construir entonces 2.600 metros, 2.700 metros. Esa es la idea, porque no podemos sacrificar la salud de una estructura
a través de quitarle acero, a través de quitarle el esfuerzo del hormigón. Bueno, ingeniero, ya estamos en la parte final, pero nos queda la segunda parte que va a ser buena, porque el ingeniero va a estar viniendo a Enlace con Yadira a hacer esta serie de entregas para construir con sismo resistencia. ¿Cómo usted evalúa eso? El ingeniero Rodríguez es una persona que tiene a cargo muchas obras en este momento, grandes obras que se construyen en Puerto Plata, porque ya la gente está tomando esa conciencia sísmica. Exacto. A grosso modo, para concluir. Bueno, decíamos fuera del aire que dentro de los proyectos que se están ya subiendo aquí en Puerto Plata, tenemos una cadena de supermercados que se está levantando en la ciudad, en la cual nosotros pues estamos participando en la supervisión estructural del proyecto. Hay una plaza comercial también que está en la próxima Luis Ginebra, o en la misma Luis Ginebra, en la cual nosotros pues hicimos el diseño sismo resistente del proyecto y también nos encargamos también en la supervisión estructural del mismo. Así como otros proyectos que se han ido levantando. La idea de todo esto básicamente es crear conciencia a las personas de que esto no es una opción, es una obligación que tenemos tanto el cliente como nosotros, los profesionales del área de la construcción. Y obviamente lo que diseñamos hay que extrapolarlo a la construcción, que no se quede solamente en plano. Entonces el cliente tiene la obligación de buscar personas calificadas para la construcción de su proyecto. Bien, señores, no puedo negar que el ingeniero Vladimir Rodríguez es también docente por demás, sabe transmitir esos conocimientos, como nosotros los profanos en todo eso necesitamos, que se nos explique bien, y es por eso que estaremos dando otras entregas con el ingeniero para seguir entendiendo que debemos preservar nuestras vidas. La experiencia de 2003 nos dimos cuenta que lo que más se afectaron fueron las edificaciones y papá Dios nos permitió salvar nuestras vidas. No hay que contárselo a nadie, es una historia vivida, por lo que ustedes saben que esa es la intención de informar y orientar. Gracias, ingeniero Vladimir Rodríguez, por haber estado con nosotros, especialista en construcción sismo resistente. Hasta la próxima. Bye, bye. Minicucci, transformando espacios, presentó Enlace con Yadira.